Bueno, Miguel Tellado es uno, lo tuvimos aquí hace muy poco, creo que las primeras entrevistas largas que hizo es sin duda la revelación política en el Parlamento, porque ha hecho dos cosas. Primero, parlamentar, y luego crear un grupo parlamentario del Partido Popular que funciona. Yo dije que era como Ancelotti, creo que con eso se ha quedado, porque ahí actúan todos, los buenos, los regulares, todo el mundo tiene minutos, los mejores son los titulares, y la verdad es que por primera vez, probablemente desde antes de Aznar, yo creo que desde Hernández Mancha no había un buen clima en el grupo del PP, así le fue al pobre Hernández Mancha. Pero Miguel Tellado, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, ayer se produjo, y hoy aparece en la prensa, la típica añagaza, típica del PSOE, que lo hemos visto 20 veces, en la que se mete de alguna manera, yo no sé cuál es la interpretación, que los de la banda esta, la trama, que es la trama del gobierno, y es la trama de Sánchez, y ahora ya con la señora que no dejan de aparecer, aparecen ahora mismo, acaban de salir más noticias sobre la relación de Begoña con Globalia como patrocinadora de sus eventos, en fin, lo peor de lo peor. Pero sale que querían reunirse con usted y con un Alberto, que podría ser Gallardón, o sea, porque Albertos ha habido muchos, y Gallardón por salir ahora en la foto haría cualquier cosa. Pero a continuación dice que esa reunión nunca se produjo. Y naturalmente lo que hace el PSOE, por tanto el país y toda esta banda, es coger la primera parte de la frase, pero no la segunda. ¿Y esto cómo sienta? Pues sienta mal, ¿no? Yo tengo que decir que me reúno a diario con los miembros de la trama, todos los días, pero lo hago en el Congreso de los Diputados. Porque en la trama está implicada la presidenta del Congreso de los Diputados, la señora Armengol. En la trama están implicados importantes diputados como el señor Ábalos, ya calificado por todos los medios de comunicación como el principal mediador de toda esta trama, o el señor Santos Cerdán, que está implicado, o el ministro Puente o Torres, que están también bajo sospecha, ¿no? Esas son todas mis reuniones con los miembros de la trama. No se olvide de Marlaska. Y el Marlaska, que, ojo, es que todo parece indicar, y así se recoge en el informe de la UCO, de este caso, que los investigados eran conocedores desde los primeros días de noviembre que estaban siendo seguidos y que estaban siendo escuchados. Y probablemente por esa cuestión deciden incluir mi nombre en una de las conversaciones, cuando ya la policía revela en el informe que ya no estaban hablando de nombres de nadie, que hablaban en clave para, pues tratar de esconder sus movimientos, y sin embargo el único nombre que dan con plena claridad es el mío y el de un tal Alberto. Bueno, pues la realidad es que a mí me molesta especialmente esta utilización. Yo al señor Koldo García no lo he tratado en mi vida, no lo conozco ni personalmente, no he hablado con él ni telefónicamente, no he tenido ningún tipo de trato, y por lo tanto creo que es una maniobra para tratar de emponzoñar todo esto, ¿no? Cualquiera que conozca mi trayectoria en los últimos 3 meses que llevo ocupando la portavocía del Grupo Parlamentario Popular, saben que mantengo una cruzada política contra una señora que se llama Francina Armengol, tercera autoridad del Estado, que creo que hace tiempo que debería haber dimitido de su cargo, que es un problema para la democracia española, y estamos hablando de la tercera autoridad del Estado. Está el rey, está el presidente del gobierno, y después una señora que está incapacitada para seguir un solo día más al frente del cargo que ocupa. Y por lo tanto, yo creo que es muy poco creíble que yo me pudiese prestar a hacer cualquier tipo de gestión para ayudar a la señora Francina Armengol para evitar la responsabilidad penal en la que ha incurrido probablemente en un escándalo que supera probablemente los 3,6 millones de euros en la compra de mascarillas que no cumplían los requisitos, y que además, bueno, pues por las informaciones que vamos conociendo día a día, hay una responsabilidad directa de la propia señora Armengol, ¿no? Es bastante poco creíble que yo me haya podido prestar a ayudar a la señora Armengol, con la que creo que mantengo una relación bastante mala. Le veo de todas maneras, claro, solo lleva 3 meses, demasiado sensible a las cornadas de los toros en las ventas. Es que aquí los toros son de 5 años y no están afeitados. Y entonces no has salido de la plaza y ya la primera cornada te la pega el público. Después la cuadrilla de los otros, y así sucesivamente. Pero como está con nosotros Paco Maruenda, que también tiene experiencia en esto,
y Alejandro Vara, que tal, muy buenos días, en estas lides muchísimos años, pues hemos visto cómo venía la democracia España. Todo, Federico, todo. Siempre, es que esta película ya la hemos visto. El problema, lo que no habíamos visto nunca, por ejemplo, y esta es otra cuestión que le quiero plantear al señor Tellado, es la esposa del presidente del gobierno de España, porque hemos tenido bastantes presidentes. Hemos tenido a la señora de Suárez, la señora de Calvo Sotelo, la señora de González, hemos tenido a la señora de Aznar, la señora de Zapatero, la señora de Rajoy, y hasta ahora ninguna habían dado recibiendo empresarios que, según dijo ayer la ministra de Hacienda, responsable, por cierto, del rescate de Air Europa, junto con la vicepresidenta, que lo ha sido Calviño, y la vicepresidenta Rivera, que si no recuerdo mal estaba en Industria, son 3 vicepresidentas, más el marido de Begoña, el presidente, los que con 500 millones de euros rescatan una compañía quebrada que no teníamos por qué rescatar, salvo por sus contactos evidentes a través de Aldam, etcétera, con el gobierno. Pero cuando ayer ve a María Jesús Montero, yo digo Marichus por abreviar, podría llamar a Chis, porque tiene algo de estornudo, es una afrenta a la gramática, yo lo siento como si me pegaran, o sea, es incapaz, no sabe decir deber, dice deber de cuando es deber y dice deber cuando es deber de, no, o sea, es un desastre. Pero ayer, primero, insulta al hermano de Ayuso, y luego dice que no se puede meter a las familias en esto, pero luego, y es ministra de Hacienda, resulta que dice que la función de la señora Gómez es recibir empresarios porque trabaja en el Instituto de Empresa. Primero, no sé si trabaja en el Instituto de Empresa ya, sé que la contrataron, pero desde luego como el fracaso en África fue total, pues no sabía ni dónde caía Nigeria, ni Kenia, ni nada, bueno, pues aquello fue un intento de coger un edificio en María de Molina que no salió, como tantas cosas. Luego se ha creado una cátedra de palabrería, cuando no tiene ni título universitario, que hay que echarle valor. La hemos visto perder el móvil en una reunión con empresarios de Marruecos, pero claro, ahora aparece ya en una operación de intermediación de cientos de millones de euros. Y esto ya no es porque sea la mujer del presidente, que es inédito en la historia de España y de cualquier república. Escribo hoy en el periódico, lo decía ayer, nadie imagina a Brigitte Macron hablando con Fainé por si invierte en Francia. Nadie imagina a Jill Biden reuniéndose con Johnny Maz porque Repsol tiene petróleo en Alaska, a ver qué va a hacer con el petróleo, porque todo el mundo pensaría que va a recoger la coima del marido, que el marido le va a hacer favores políticos. A mí, y no sé si a usted, es lo que más me sorprende. Primero, porque no lo he visto nunca, esta cuestión de la pareja presidencial, y luego porque es de un descaro que a mí me lo tienen que explicar. ¿Por qué pensaron que nunca los iban a coger? Bueno, yo es que creo que María Jesús Montero tiene razón. Hay que dejar a las familias de las personas en paz, pero deberían haberlo pensado antes, sí, antes de haberse metido con el hermano de Ayuso injustamente, y además siguen haciéndolo a pesar de que ese caso ha quedado archivado hasta en 2 ocasiones por la propia justicia, ¿no? El problema de la esposa del presidente del gobierno es que en este caso hay como mínimo un conflicto de intereses, como mínimo, porque no es que se haya reunido con un empresario, es que se ha reunido con un empresario. En la reunión estaba el mediador de este caso de corrupción y además esa empresa se ha beneficiado a renglón seguido de subvenciones directas del gobierno que preside su marido. Y por lo tanto esto requiere en cualquier democracia moderna, en cualquier democracia madura, una explicación inmediata por parte del responsable de todo esto, que no es nada más y nada menos que Pedro Sánchez. Y por lo tanto, ¿cómo no vamos a desconfiar? Es que este gobierno tiene 1000 sombras de dudas y este gobierno tiene sombras de dudas y el partido también, porque en la trama de Koldo no solo hay implicados ministros o expresidentes de comunidades autónomas, están implicados secretarios de organización del Partido Socialista. Y esto tiene el tufo de siempre. Bueno, 2, porque antes era Ábalos Santos, ahora es Santos Ábalos, ahora Santos Cerdán salió ayer. Es más, Ábalos no se priva de llamarle, bueno, ha hecho algo peor todavía. Dice, es que está haciendo lo que le mandan, él no quiere.
con lo cual deja mal a Sánchez y a Santos Cerdán. Bueno, yo creo que a Ábalos hay que agradecerle la sinceridad con la que ayer señaló ante toda España en un medio de comunicación determinado que el contrato de Armengol huele mal y que eso es una estafa. Fraude, le habló de fraude, estafa y quebranto para el erario, cosa que es verdad, pero por supuesto a todos los que la ha favorecido. Ahora, y dijo, el mío no, reconociendo que efectivamente él tiene mis mascarillas. Exactamente. Dice, o sea, que eras tú, bueno, pues, que eras tú el de las mascarillas. Yo creo que deberían estar esperándole a la puerta del estudio de esa televisión para llevarlo a declarar inmediatamente. Fue en 4, yo no me lo podía creer. Estaba aquí en la entrevista con Dieter, dice que acaba de decir Ábalos que es un fraude y una estafa lo de Armengol. Perdón. Que lo habrá sugerido. No lo ha sugerido, lo ha dicho. Esto es lo que pasa cuando un matón como Sánchez cree que es el único matón del patio del colegio y ha ido reuniendo matones. Y el segundo, el número 2, durante 4 años el Alfonso Guerra de Sánchez, 1 año en la oposición y 3 en el poder, en el gobierno y en el partido, ha sido Ábalos. Él ha hecho las listas, él ha colocado ministros, él ha destituido, y el otro día contaba, me parece que Paco contaba también, cómo cuando lo echan al final, después de haber decapitado, nada menos que a Carmen Calvo y a Iván Redondo, que era el gobierno y se supone que la Moncloa, ¿no? Pero la última... Con un portazo y con una palabra muy gruesa que por respeto a nuestros oyentes no diré, ¿no? Lo mandó a cierto sitio, ¿no? Sí. Es decir, además fue muy... Y de hecho no se han vuelto prácticamente a hablar. Bueno, es que ahora ya hablarán en los tribunales en su día seguramente. Pero la última cuestión. En la actividad parlamentaria es bastante complicada. Primero porque se ve ligada a unos tiempos que no fija la oposición, sino el gobierno, que es el que tiene la presidencia de las Cortes, que increíblemente sigue teniendo la señora Armengol. Hoy apareció ayer a última hora, porque esto es no parar. La ventaja de la radio es que puedes dar en directo todo lo que va saliendo y todo va en la misma dirección. Esta no es una trama de un ministerio, esta es la trama de un gobierno. Y además todo lo que va saliendo es una permanente falsificación de documento público, porque si es verdad, aunque se están buscando, porque habrán hecho, siempre hay copias, siempre hay un funcionario que quiere salvar su carrera y guarda una copia por si acaso, que por escrito Armengol, cuando endosa a los fondos europeos el pago de las mascarillas inservibles, dice que sirven, dice que son buenas, o sea, ella misma, y lo firma el gobierno, cuando tiene además en el Instituto de Salud, en un hangar, tiene todas las mascarillas que no se ha podido poner nadie porque no sirven para nada. Es decir, estamos en un nivel delictivo que yo ahí sí que reconozco que es inédito. O sea, ni en el GAL se llegó a este nivel de manipulación. Es que las últimas informaciones revelan que Armengol no ha sido engañada por una empresa que le vendió un producto equivocado, un producto que no cumplía la calidad. Es que Armengol ha colaborado con esta trama, ha pagado con dinero público y luego además ha metido subvenciones europeas de por medio, unas mascarillas que sabía que no cumplían, las mantuvo 3 años en un almacén, no reclamó el dinero contra esa empresa y además emite informes falsos a sabiendas, ¿no? Armengol no puede seguir ni un minuto más al frente del Congreso de los Diputados. Es un disparate porque esta señora no está capacitada ni ética, ni política, ni moralmente para seguir ni un solo día más, ¿no? Es la tercera autoridad del Estado y es tremendamente grave las sombras de duda que penden sobre ella, ¿no? Y se mantiene en el puesto porque quiere el aforamiento, quiere protección para no ser juzgada de forma inmediata. Lo mismo que Ábalos y lo mismo que todos. Este no es el caso Koldo, este no es el caso Ábalos, este es el caso Sánchez, porque no son unos cargos cualquiera del Partido Socialista, es su círculo más cercano. Todos forman parte de ese clan del coche que le llevaron a Sánchez a dar el golpe en el Partido Socialista en el año 2017, ¿no? El clan del Peugeot lo formaba Koldo al volante, de copiloto Santos Cerdán y detrás iba el señor Ábalos y un tal Pedro Sánchez. Y todos estos son los implicados. Y junto a ellos está el señor Torres en Canarias, Ángel Víctor Torres, la señora Armengol en Baleares, hoy está tapándolo todo el señor Puente en el Ministerio de Transportes, porque es evidente que Óscar Puente no ha sido nombrado por sus conocimientos en trenes, ha sido nombrado por sus conocimientos en tramas y por eso está al frente de ese ministerio para tratar de tapar casos de corrupción que, en mi opinión,
falta conocer muchísima información todavía, pero puede derivar en un caso de financiación irregular del Partido Socialista. Y eso es lo que tenemos que descubrir en las próximas fechas. Este último capítulo que usted acaba de relatar, el señor Puente, cuando ha visto la secuencia de imágenes que hoy publica el diario El Mundo del señor Koldo en La Chalana, en el restaurante La Chalana, reuniéndose con directores generales importantísimos del Ministerio de Transporte, recibiéndolos uno tras otro. Son los cafelitos de Juan Guerra, pero a lo grande. Porque, oye, recibir a un tío que es un matón de prostíbulo, en recibir a los directores generales del ministerio más caro de España, que es el de presidente de Adif. Sí, claro, además, primero es todos lo que le iba a los altos preguntar. cargos de la gente que maneja las grandes sumas de dinero. ¿Qué sensación le produce a usted ver esa secuencia de imágenes, además perfectamente estructurada y agendada? Y luego, por otro lado, ¿cuáles van a ser las acciones que emprendan ustedes más allá de esa comisión de investigación en el Senado? Me refiero precisamente a los directores generales y en concreto al máximo responsable de Adif ahora mismo. La situación de nuestro país es tremendamente grave. Es que la semana pasada la UCO entró a registrar el ministerio de Óscar Puente. Detuvieron a 20 personas, todas ellas del Partido Socialista y vinculados a la administración del gobierno socialista, y el gobierno no da explicaciones. Y el gobierno critica a los que pedimos explicaciones. Oiga, le debo un respeto a la ciudadanía, porque todos son recursos públicos que salen del bolsillo de todos y cada uno de los ciudadanos, y la realidad es que Óscar Puente mantiene en su ministerio a personas que están vinculadas a esta trama, que pertenecían al equipo del señor Ábalos, ¿no? Y por lo tanto, aquí se nos debe una explicación al conjunto de la ciudadanía. Nosotros hemos pedido una comisión y hemos registrado ya una comisión de investigación en el Senado y vamos a hacer comparecer a todos los responsables políticos, a todos los señalados en la instrucción de este caso, que deberán comparecer y dar cuenta de todo ello. Sé que el Partido Socialista dice, no, en el Congreso. Oiga, pero ¿usted cree que se puede hacer una comisión de investigación en el Congreso presidido por Francina Armengol para investigar, entre otros, a Francina Armengol? Pero ¿de verdad que el Partido Socialista quiere seguir tomándole el pelo a toda España? El gobierno está podrido. Este es un caso tremendamente grave. Y el gobierno tiene que dar explicaciones, si es que es capaz, y si no, debe reconsiderar cuál es su papel en este momento. Pero todo lo que está sucediendo es de una gravedad enorme en una democracia moderna y madura como es la española, y desde luego es inadmisible. Ayer han pasado cosas en nuestro país tremendamente graves que han pasado desapercibidas porque el caso Koldo, con todo lo que tiene, ¿no? de Hombre, ya, sí, usted ha visto la parodia que hace el cómico Carlos Latre de Ábalos. No he podido verlo. Bueno, es que la vi ayer, sale con la manta mientras suena la música del Padrino. Y entonces mira, y es Ábalos cuando se enfada, que hace tal. Yo digo, pero claro, cuando llegas ya a ese punto, el respeto a la institución se ha perdido. Tú lo que no sabes es cuándo vas a perder los votos, pero que vas así. Pero como sé que tiene un avión y no lo puede perder, pues le faltaría, y Paco y Alejandro querrán preguntar, porque ahora es usted noticia, y lo va a seguir siendo, porque estar al frente del grupo parlamentario del principal partido de la oposición es lo que tiene. A ver. Don Miguel, ¿usted piensa que esta historia puede llevarse por delante la legislatura? ¿Usted cree que Pedro Sánchez puede resistir con esta tormenta que no tiene precedentes y que está sacudiendo todas las bases, no solo del PSOE, sino del Gobierno, por supuesto, que afecta a 5 ministerios, todo esto? ¿Esto puede aguantar Pedro Sánchez? ¿Cómo lo ven ustedes desde el Partido Popular? Yo creo que estamos en un momento inasumible para la democracia española. Ayer, además de todo este caso de corrupción, en el Congreso de los Diputados prosperaba la reprobación del ministro Marlaska, por segunda vez en el Congreso, por segunda vez en el Senado. Pero Sánchez lo mantendrá ahí. En el día de ayer hemos conocido cómo el Supremo le abre causa penal por terrorismo al señor Puigdemont, que parece una cuestión menor, pero es importantísima. Es seguramente la más importante. Celebro y respeto
como debemos respetar todas las actuaciones judiciales, y eso sí va a condicionar de forma muy decisiva la continuidad de este gobierno. Ayer el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados votaba en contra de una proposición de ley que lo que pretendía era impedir los homenajes a terroristas. Pero ¿quién ha visto y quién ve al Partido Socialista? Esta degradación ética, moral, política que vive el Partido Socialista de la mano de Pedro Sánchez, que es una traición. Primero, la tradición constitucionalista del Partido Socialista y, en definitiva, una traición a su propia historia, a sus propios cargos, a sus propios compañeros que murieron en manos de los terroristas. Esta semana se debatía una moción de reprobación al ministro Marlaska, que tuve el honor de presentar yo, y tiene que ser bochornoso para un ministro del Interior que el partido que más te defiende en la tribuna sea Bildu. Bildu. Si Bildu defiende la continuidad de Marlaska en la tribuna del Congreso de los Diputados, es que a Marlaska hay que cesarlo de forma inmediata, porque no es el ministro del Interior que merece nuestro país, no es el ministro del Interior que esté a la altura de la dignidad de los hombres y mujeres que conforman las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es un ministro indigno que no puede seguir ni un solo día ahí. Y sin embargo Pedro Sánchez lo mantiene, ¿no? Esta es la degradación de la situación política de nuestro país, y a nosotros desde la oposición es verdad que hay días que puedes sentir impotencia ante tanta degradación y ante la incapacidad de la aritmética parlamentaria para tumbar a este gobierno. Pero sabemos que somos la esperanza de España. Solo el Partido Popular puede conseguir echar a Pedro Sánchez. Y vamos a darlo todo para conseguirlo, y cuanto antes lo consigamos, mejor, pero no mejor para el PP, mejor para España. Y para hacerlo, le tenemos que decir a los españoles que hay que hacerlo en las urnas. Nosotros solo venceremos a Sánchez en las urnas. Que nadie tenga ninguna ensoñación distinta en las urnas. Tenemos que construir un proyecto político de amplio espectro. Quiere decir, perdón, don Miguel, si lo interpreto, que usted no piensa en una moción de censura que eventualmente pudieran apoyar el PNV o Podemos. Bueno, que bastarían Sánchez, sus votos para que saliera. Sánchez tiene una aritmética parlamentaria perfectamente controlada y un juego de intereses entre determinados partidos, y por lo tanto aquí no hay que esperar nada de nadie. Hay que trabajar duro, constituirse un proyecto ganador, un proyecto de amplia mayoría que aglutine el voto de centro-derecha y el voto de gente que, no identificándose con el centro-derecha, son ciudadanos decentes, que sienten vergüenza y asco ante lo que sucede en nuestro país. Y yo creo que cada vez son más. Sánchez es una gran mentira, es un engaño electoral permanente, pero los más engañados por Sánchez son precisamente los ciudadanos de bien que le han votado. Bueno, yo eso tengo mis dudas sobre eso, pero Paco. ¿Hasta dónde van a llegar en este tema? Porque ayer me decían en el PSOE que si el PP se atreve a acercarse a la mujer del presidente, que van a ir a por todas. Que si etcétera, me decían irónicamente que llamarían a declarar a Marcial Dorado y a quien fuera, a las familias, etcétera, etcétera. Es decir, tienen preocupación, no de que haya nada, porque no hay nada en el PP, quiero decir, de convertir eso en un espectáculo. ¿La llevarán a declarar al Senado? ¿Lo tienen decidido? Nosotros tenemos una obligación con los 8 millones de españoles que nos dieron su confianza a las urnas, y tenemos que representarlos, y nuestra tarea es de control al gobierno, y nuestra tarea es construir una alternativa en España. Y el control al gobierno, en el momento en el que estamos, pasa por constituir una comisión de investigación sobre el caso Sánchez en el Senado, y que comparezcan todos los que deban dar explicaciones. Nosotros, máximo respeto a la esposa de Pedro Sánchez y al ámbito personal y familiar, máximo respeto. Pero lo que hemos conocido a través de investigaciones periodísticas es que la mujer del presidente ha mantenido contactos con una importante empresa, mediados por el mediador de una trama de corrupción perfectamente reconocida, como es este caso, y eso nos parece que requiere una explicación inmediata por parte del gobierno. Cualquier gobernante que no tenga nada que ocultar habría salido inmediatamente en el día de ayer a explicar en qué consistieron esos contactos. Pero es que esa empresa inmediatamente consiguió una subvención millonaria por parte del gobierno de Sánchez, del gobierno que preside el marido de la señora Begoña Gómez.
En un mes. Y por lo tanto, ¿cómo no vamos a querer pedir explicaciones? Si me permiten, es que además todo sucede en el mismo ámbito temporal. Es que hay novedades No, es que aquí la ventaja de la radio en estos días frenéticos es que están cambiando y están produciéndose novedades casi todas en la misma dirección. Sí, emerge otro nombre, el del ministro de Asuntos Exteriores, el señor Álvarez. El Independiente publica que la trama de Ábalos también hizo de lobby para garantizar que el gobierno no vetase a la China Huawei. Recordaréis que aquí en el conflicto el Partido Comunista entre China y Estados Unidos, efectivamente, aparece de nuevo otra vez como mediador el nombre de Víctor de Aldama, en este caso asesor contratado por Huawei España, en este contexto en cuya el que precisamente presidenta fue encarcelada en los Estados Unidos. Sí, bueno, y de hecho Huawei fue expulsado en muchísimos países. Ha sido expulsado porque se considera que es un arma de penetración del Partido Comunista Chino. Punto. O sea, eso es el mundo de Pepe Blanco. En plena guerra comercial, pues Aldama se supone que hizo también de mediador, en este caso, entre Huawei y el gobierno de España, el gobierno presidido por Pedro Sánchez, y aparece, lógicamente, el nombre de José Manuel Álvarez como ministro de Asuntos Exteriores. Es que cada día les damos faena, no se quejarán. Se habla de hasta 500.000 euros nunca de los medios han producido tal cantidad de noticias. Hay que decir que ¿por qué ahora? ¿Y por qué esta velocidad? Yo ayer me preguntaba a Dieter y trataba de explicarme. Yo he vivido los años casi 14 de felipismo. Y ahí la prensa era decisiva. Por eso se mantuvo, por el poder que tenía Polanco, no por la SER, porque ahí en la COPE con Antonio les hacíamos frente y les podíamos ganar. No. Pero el poder de la prensa era todavía muy importante. Llegaron incluso a pedir editorialmente, tras ganar Aznar las elecciones, que el presidente fuera Ruiz Gallardón, editorialmente, y que lo apoyara Pujol. Ese era el descaro con el que trabajaba. Ya con Zapatero entramos en un periodo en el que estaba la prensa y la radio. Ya la radio tuvo un papel, allí en la COPE organizamos todas las grandes manifestaciones contra los pactos con la ETA, etcétera, que en un primer momento apoyó Rajoy, luego ya se desentendió. Y ahora es que, claro, estamos en una época de Internet y va todo a tal velocidad. Todos los medios que estamos citando, todos son o de Internet o tienen su página de Internet. Y claro, ahí el clic manda y la pelea por el lector es que es al segundo. Entonces, a mí me ha sorprendido la capacidad con la que se ha puesto Internet a funcionar como la prensa de antaño, de los primeros años del felipismo. Me choca, pero es que Rosana... Es que hay mucho material, Federico. Hay muchísimo material y a mí yo creo que hay tanto material como ministerios. Mi impresión, no sé si lo tiene usted, es que empezaron a robar el primer día. Es decir, que vinieron ya a eso, como cuando ves el caso Juan Guerra. Ahora nos toca a nosotros, decían. Y efectivamente, pero desde el primer día. Y es que la única explicación que tengo, porque ministerio por ministerio todos tienen algún engrudo. Pero fracasaron en el asalto a Defensa, ¿no? Porque a mí ¿te acuerdas que todos me dijeron que seguro Robles dejaba Defensa? Pero claro, ahí se van a manejar miles de millones de la inversión para equilibrarnos con la OTAN, ¿no? Y en cambio les salió mal. Y todo el entorno... pero han metido a Indra y tienen ahora la operación Prisa. Hay que salvar a Prisa. ¿Qué piensa de ese fondo, nueva SEPI o SEPI bis, que el otro día anunció Escrivá sin pasar por el Parlamento, ni discutirlo con nadie, para comprar, para hacerse con las tecnológicas en España, es decir, con las empresas punteras, que incluye Defensa, pero incluye, pues, Telefónica, cualquiera de las empresas importantes. Bueno, yo creo que es un intervencionismo fuera de lugar en los tiempos en los que vivimos, pero que además probablemente tiene una intencionalidad política determinada, ¿no? Que podremos comprobar y se podrá ir demostrando a lo largo de los próximos meses, ¿no? Yo creo que la gravedad de lo que está sucediendo en el gobierno de España es que haya saltado un caso de corrupción que salpique a una u otra persona, porque eso siempre puede suceder en cualquier gobierno, en cualquier ámbito de gestión, lamentablemente. El problema es que esto es una cuestión estructural del Partido Socialista. Es estructural y además
es que el problema y el foco de este caso de corrupción está muy cerca de Sánchez, muy cerca de Sánchez. Y las averiguaciones de la mediación de su esposa así lo acredita y así lo confirma y así lo ratifica, ¿no? Y esa es la gravedad de lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Y luego tiene un componente de degradación moral absoluta, porque esto sucedió en el peor momento de la pandemia, cuando los españoles estaban encerrados en casa porque no se podía salir, cuando en España morían cientos de personas al día, y sacaron aquella campaña de saldremos más fuertes, sí, y se olvidaron de añadirle aquello de y algunos socialistas más ricos. Sí. Y eso es lo que se ha descubierto 4 años después. Y esto es la punta del iceberg. Yo estoy seguro que esto es lo primero que empezamos a conocer, pero que detrás de esto habrá mucho más. Si en el Ministerio de Fomento ahora le llaman transportes para que no suene tanto a tanto dinero, si en el Ministerio de Fomento se ha robado, presuntamente robado, con cargo a contratos de mascarillas, ¿qué no habrá sucedido con otro tipo de licitaciones mucho más potentes que han pasado por las manos de las mismas personas? Bueno, pues de todo eso tenemos que hablar en las comisiones de investigación, en la comisión de investigación en el Senado, ¿no? Yo creo que la del Congreso, presidido por la señora Armengol, que es la que ya está bajo la sombra de toda duda y que no debería seguir ni un minuto más al frente de esa institución, y que hoy, si le queda algo de dignidad, debería presentar su dimisión y ponerse a disposición de la justicia. Creo que nuestra obligación es exigir explicaciones, cercar al gobierno, presionar al gobierno y obligarle a rendir cuentas ante la ciudadanía. Por algo mucho menor, Boris Johnson vio como su gobierno se cayó, y además en un proceso de investigación y de comisión también en el Parlamento británico, que le ha transformado en una de las personas que más odian ahora mismo los ciudadanos. Irrecuperable, yo creo que para la vida política. Bueno, y un montón de ministros que también tuvieron que dimitir. Un montón de ministros, incluso el primer ministro británico, Rishi Sunak, que fue ministro de Hacienda, y que veremos a ver qué es lo que pasa en las próximas elecciones. Probablemente, no sé si se presentará, pero si se presenta, desde luego ganar muy difícil. ¿Cree usted, comprobado el negocio y en lo que estaba el gobierno durante la pandemia, que hizo dejación de funciones este gobierno en la resolución de la pandemia, de la mayor crisis sanitaria, y por tanto se puede abrir una causa general contra el gobierno por esa dejación de funciones durante la pandemia? Bueno, yo creo que es evidente, y cualquier español que eche la vista atrás y recuerde lo que sucedió en esos meses del año 2020 puede recordar perfectamente que quien hizo frente a la pandemia no fue el gobierno de España, fueron las comunidades autónomas y fueron los servicios públicos de salud de nuestro país. Cuando fracasó la trama, porque primero hicieron un monopolio de compra que duró un mes, cuando aquello se vio y se habían llevado ya toda la pasta. Entonces dijeron, bueno, yo recuerdo el otro día a Rueda, nos recordaba, que es que en Galicia quisieron echar mano de Inditex. Yo recuerdo que Madrid, al lado de Barajas, quiso empezar a comprar desde el primer momento. Recuerdo que Andalucía pasaba exactamente lo mismo y el gobierno lo prohibió, creó un monopolio, puso a Ábalos al frente y luego fue la dupla Ábalos-Illa. Y hay un asunto que es cómo se ha borrado hay 748 millones de euros que el Tribunal de Cuentas de ahora, dirigido por la socialista Chocano, ha borrado del informe que había del anterior, presidido por Margarita Mariscal de Gante, la que fue primera ministra de Justicia de Aznar, y que tenía pillados por malversación a todos los golpistas catalanes. Pero es que estamos hablando de una cifra, 748 millones, que claro, es de una magnitud, pero ¿cómo puede un Tribunal de Cuentas pasar por alto que no se sabe qué se hizo, si no se gastó, si se repartió, si está en Luxemburgo? Bueno, hay unos que dicen que hay 133 en Luxemburgo, hasta 748 millones, y eso es Illa. Eso ya no es... Y recuerdo cuando Illa intervino en la Comunidad de Madrid, con datos falsos, por cierto, para hacer su campaña en Barcelona. Es que tiene un libro Illa, que solo se ha leído Rosana, yo creo que a lo mejor Illa ni lo ha escrito, donde empieza con la lista de todos sus colaboradores. Es decir, pues tiene que llamar el juez que llame a estos. Pero es que con Illa es un contrato de 2.500 millones que presentan Ábalos e Illa ante la prensa. Todo eso, como dice, se nos ha olvidado porque la gente pasó tanto miedo que dice, mira, vamos a vivir. Sí. Pero claro, al final los muertos siempre piden justicia. Y la verdad es que cuanto más recuerda uno aquello,
y más ve los números, bueno, pero ¿cuánto han robado estos tíos? Es que la secuencia completa además comienza con, llega la pandemia, aprueban un estado de alarma inconstitucional, relajan las reglas de contratación y luego un grupo de socialistas presuntamente roba. Sí. Esa es la secuencia completa de lo que hace el gobierno. Y cuando el gobierno de España colapsa la gestión de la pandemia, llama a las comunidades autónomas y dice, bueno, arréglatelas como pueda. Y hemos salido de la pandemia gracias al esfuerzo de las comunidades autónomas y gracias al esfuerzo de los servicios públicos de salud, que afortunadamente dependen de las comunidades autónomas y no del gobierno de España. Los españoles hemos estado vendidos porque hubo un gobierno que no ha estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Y ese es el balance de la gestión de la pandemia. Y a continuación lo que ha pasado es que esta legislatura, la anterior, su balance es cero gestión por parte del Gobierno de España y lo último que conocíamos, que a todos nos pareció tremendamente grave, fue la ley del solo sí es sí, que ponía en la calle a más de 1 millar de violadores, pederastas y agresores sexuales. Y cuando creíamos que eso era lo más espantoso que podía hacer Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, arrancó esta legislatura pues entregando la gobernabilidad de España al independentismo. Bueno, un prófugo, a un delincuente. Poniendo huido a legislar a un prófugo de la justicia. Y ahora vemos que detrás de todo esto lo que hay es, bueno, pues una degradación política, ética y moral que nos lleva a uno de los mayores casos de corrupción de nuestro país, que no se gesta por 3 caraduras en no sé dónde. No, por un núcleo muy cercano al propio presidente del Gobierno de España. ¿Cree usted que va a haber ley de amnistía al final? Porque después de lo del Supremo ayer, que además ya ha filtrado, que por supuesto no van a pedirle opinión a Pumpido, sino que van a ir directamente al Tribunal de Justicia Europeo si tienen que aplicar la ley de amnistía, porque entienden que es ilegal, como lo es, anticonstitucional como lo es, y contraria al derecho europeo, que está por encima del español. ¿Usted no cree que podría darse? Yo, si fuera Puigdemont, después de lo de ayer de él, bueno, por eso salieron ayer pegando coces, yo pensaría que no puedo volver a España, porque yo me presento ante el juez Llarena o el que sea, y como tengo lo de terrorismo pendiente, me manda al calabozo y no, pero ni en libertad provisional con la pulsera en el tobillo. Es decir, no veo tan clara, no digo que no lo intente, incluso que no lo haga, pero que si la presenta tampoco va a servir de nada. Claro. Yo lamentablemente creo que sí habrá ley de amnistía, porque hay una conjunción de intereses clara entre Sánchez y sus socios de investidura, y creo que sí habrá ley de amnistía y que finalmente llegarán a un acuerdo. Pero a mí me gusta mucho una frase que dice una compañera mía en el Grupo Parlamentario Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, que es: pierdan toda esperanza, sí, porque no se saldrán con la suya. Aprobarán la ley de amnistía, pero esa ley es de imposible aplicación por el ordenamiento jurídico en nuestro país, porque en España aún hay jueces que defienden el Estado de Derecho y que le van a plantar cara a este proceso inconstitucional, y porque por encima de todo está un Tribunal de Justicia Europeo que impedirá que se pueda amnistiar a alguien por terrorismo, porque lo que sucedió aquellos días en Cataluña fue terrorismo. Claro. Y el terrorismo no depende de la opinión ni de Pedro Sánchez, ni de Bolaños, ni lo que diga Marlaska. El terrorismo viene perfectamente definido en nuestro ordenamiento jurídico. Dice el Código Penal lo que es terrorismo y el ordenamiento comunitario también lo contempla. Por lo tanto, no es interpretable. Y en España, mejor que en ningún otro sitio, sabemos que es terrorismo. Terrorismo es sembrar terror para conseguir un fin ilegítimo. Político, y en Cataluña, un fin político. Y en Cataluña hubo terrorismo, por supuesto que hubo terrorismo. ¿O es que acaso se puede asaltar coches de la policía, se puede asaltar una comisaría, se puede bloquear una instalación fundamental para el transporte de los ciudadanos como es un aeropuerto? Es que no, claro que hubo terrorismo en Cataluña. Le gusta a Sánchez, le gusta a Bolaños, le gusta a Marlaska, le interese o no al señor Puigdemont, es que allí hubo terrorismo. Y no porque lo diga yo, que soy del Partido Popular, es que lo han dicho desde el Tribunal Supremo. Por unanimidad, cosa que me sorprendió. Una última cuestión, porque sé que se tiene que ir, pero esto realmente, ¿ustedes están preparados para un año de putrefacción? Es decir, Sánchez no se va a ir porque no tiene a dónde ir. Ya dijo Manfred Weber que se olvidara de, cuando le llamó nazi, que se olvidara de cualquier puesto público en Europa. Y él apuesta por ser un caudillejo bolivariano en una republiqueta española, etcétera. Pero no tiene dónde ir.
es como Ábalos, solo puede ir, no sé, a Risto Mejide o a las televisiones, digamos, que les alberguen, o a Canal Red, o vaya usted a saber. Pero ustedes están preparados para un año de putrefacción de las instituciones, es decir, enfrentamiento constitucional supremo, bloqueo total de las instituciones que deben garantizar la vida cotidiana de los españoles bajo la ley, unos presupuestos prorrogados, arrastrados, pero que tienen que incluir todas las dádivas que necesitan los socios, aunque no los voten, porque no creo que si no hay ley de amnistía o sale como sale, no creo que haya presupuestos. Y en ese año todo va a ser una campaña de destrucción personal contra Feijóo, contra usted, que ahora aparece como el número 2, contra Ayuso, como de costumbre, hasta Juanma Moreno, a lo mejor, que hasta ahora se ha librado del granizo, le cae algo. ¿Cómo? No lo sé. Pero el Partido Socialista es capaz de inventarse causas de la nada. Y usted acaba de ser víctima de uno. Ustedes están mentalizados para ese año de putrefacción sanchista, porque este no se va a ir mañana. O no va a hacer una crisis de gobierno o convocar elecciones, que puede convocar elecciones en mayo. Podría hacerlo. Bueno, yo creo que estamos preparados. Somos el primer partido de España. Somos la primera fuerza política en el Congreso, tenemos mayoría absoluta en el Senado, gobernamos en la mayoría de las comunidades autónomas, gobernamos en la mayoría de las capitales de España y tenemos un partido que ha sabido, bueno, pues rearmarse después de una grave crisis y estar preparado para los retos de futuro. Pero yo creo que lo más importante es que somos plenamente conscientes de que tenemos la razón, que la verdad está de nuestra parte. Y tenemos un compromiso ni siquiera con nuestros votantes, con la mayoría de la ciudadanía que no acepta lo que está sucediendo, ¿no? Y creo que tenemos que ser capaces de construir un proyecto de amplio espectro que tiene como primer objetivo echar a estos. Como primer objetivo, echar de la política a Pedro Sánchez, porque se ha convertido en el auténtico problema de España. Y a partir de ahí construir una alternativa. Creo que somos un partido fuerte, sólido, tenemos responsables políticos con gran bagaje, y lo que podemos decirle a la ciudadanía es que vamos a trabajar duro, que estamos haciendo lo que trabajamos 14 horas al día para plantarle cara a un gobierno que efectivamente, como no tiene normas, como no tiene escrúpulos, como no tiene moral, no tiene reglas. Y nosotros sí tenemos escrúpulos, moral, principios, valores, y esos principios, valores, moral nos amarran, pero es nuestra fortaleza. Y no somos como ellos, lo sabemos y queremos que la ciudadanía lo sepa y que nos den su confianza. Vamos a trabajar duro para echar a este gobierno y esa es nuestra prioridad en este momento. Bueno, pues le dejamos ir al señor Tellado, que tiene que coger el avión. No sea que luego no venga más. No nos ha dicho si van a llamar a la mujer del presidente del gobierno de la comisión en el Senado. No. Pues yo creo que a la vista de todas las informaciones no hay que descartarlo. Pero ustedes, ¿qué quieren? Primero Sánchez yo no y luego estoy en el Begoña. Senado, yo tampoco puedo. Bueno, pero el grupo gallego, que se atrincheró en el Senado y luego ya se ha extendido por todas partes, es costumbre en España que manden los gallegos desde tiempo inmemorial, y no me refiero a la dictadura solo, o sea que. Pero la verdad es que es un poco difícil establecer. Las noticias aparecen sobre Begoña. Claro, Begoña es de Sánchez. Entonces, ¿no han pensado en llamarlos por parejas? Este es el caso Sánchez. Y Sánchez yo creo que es el máximo responsable y el que tiene que dar todas las explicaciones, ¿no? Este caso de corrupción surge de su núcleo duro, de personas de su máxima confianza. No son golfos que estaban por no sé dónde. No. Es el clan del Peugeot, es su clan más cercano. Y por lo tanto es Sánchez el que debe dar explicaciones, ¿no? Bueno, pues lo iremos viendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.